Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Cientos de drones sobre Moscú, la capital de la Federación Rusa, se estremeció por una explosión. Los drones rompieron la presa de Belgorod, poniendo en peligro de inundación a 4 brigadas rusas. Y esto es solo el comienzo. Y además, Putin comienza una guerra contra los países bálticos. ¿Quién será el primero en la mira de los terroristas del Kremlin? Ardientes, calientes y en llamas. Imágenes desde el frente, míralas ahora mismo. Saludos, soy Sergei Malnev y comenzamos de inmediato con el tema principal. El fuego de la venganza ha estallado en Moscú. Los drones ucranianos causaron revuelo en la capital de Putin y sus alrededores. Moscú fue atacada por decenas de drones y en la capital de la Federación Rusa se escucharon decenas de explosiones. Los aeropuertos de Domodedovo y Chukovsky suspendieron sus operaciones. Y esto es solo el comienzo. Veamos todos los detalles. Pickups con ametralladoras en el techo alrededor del perímetro del Kremlin. Difícilmente Putin y sus generales esperaban ver tal escena en el 4º año de la guerra. El pasado fin de semana, Moscú y la región fueron objeto de un ataque masivo de drones. Durante la noche, los aeropuertos de Domodedovo y Chukovsky cerraron temporalmente. Por la mañana, reanudaron sus operaciones. En la zona de Kommunarka, durante el ataque, se escucharon explosiones y se veía humo sobre el bosque. Durante la noche, el alcalde de Moscú, Sobyanin, informó en Telegram sobre drones derribados. Otros canales rusos también reportaron el ataque masivo de drones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan atacar masivamente Moscú y la región. En unas pocas horas se destruyeron 14 drones que volaban hacia la capital. Se escucharon explosiones en el cielo en Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramenskoye, Kommunarka, Troitsk y Kolomna. En los aeropuertos de Chukovsky y Domodedovo, 5 vuelos fueron cancelados y 6 reprogramados. Se han impuesto restricciones para las salidas y llegadas. En la región de Moscú, en la terminal petrolera de Serpukov, se desató un gran incendio como consecuencia de un ataque con drones. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron derribados casi 200 drones de ataque. No es la primera vez que los propios rusos registran más de 40 drones dirigiéndose hacia Moscú. Precisamente estamos intentando sortear el sistema de defensa antiaérea de la capital, que ahora tienen desplegado directamente allí. Pero entendemos que todo eso está presente. Respuestas concretas y tanteos. Tantear cómo se puede realizar un ataque combinado de manera más efectiva. Hace unos días, los medios occidentales publicaron un mapa de los sistemas de defensa antiaérea que protegen la capital de la Federación Rusa. Pero incluso a través de una protección tan densa, los drones ucranianos lograron infiltrarse. Debido a esta densa protección de Moscú, otras regiones y objetos estratégicos en toda Rusia se ven afectados. Los analistas aclaran que los complejos se trasladan constantemente, pero la mayor parte está concentrada alrededor de Moscú, San Petersburgo y la residencia de Putin en Valdai. No hay suficientes sistemas para proteger las refinerías de petróleo y otros objetos estratégicos en las regiones. Esto es lo que aprovechan las Fuerzas Armadas de Ucrania. En 1900... En la región de Moscú se escucharon explosiones en la zona del aeródromo donde se basa la aviación estratégica rusa. También estuvieron bajo ataque el aeródromo de aviación estratégica Shaikovka y el aeropuerto Kaluga, en la región de Kaluga, Rusia. Esta no es la primera vez que Moscú y otras regiones sufren un ataque masivo de drones. Incluso teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa ruso siempre subestima la cantidad de drones. Casi 200. No es poco y su número solo seguirá creciendo. Tiene un carácter muy serio, antiprogramático, directamente para el Kremlin. Recuerdo que una de las razones para iniciar la llamada Operación Militar Especial era la cuestión de garantizar la seguridad de la propia Federación Rusa, tal como lo explicaban Putin y su entorno. Vemos cómo la guerra llega directamente a Moscú, y no solo a los moscovitas. Vemos que la geografía de los ataques con drones de Ucrania se está expandiendo.
Antes del inicio de la llamada Operación Militar Especial, los drones no aterrorizaban a los rusos comunes y mucho menos a los moscovitas. Ahora, la alarma aérea durante toda la noche se está volviendo algo habitual para Moscú y posiblemente ahora los rusos tendrán preguntas y reclamaciones para el dueño del Kremlin. Y ahora analicemos la situación operativa en el ardiente frente de Pokrovsk. El ejército de Putin continúa aquí con su terror. En la dirección de Pokrovsk, el enemigo realizó 31 ataques. Los ocupantes intentaron avanzar cerca de zonas pobladas. Nekonorovka, Mernograd, Rodinskaya, Lisovka, Zverevo, Udachnaya, Molodetskaya, Krasny Liman, Novoekonomichnaya, Kotlina, Novopavlovka, Daghnaya. 4 enfrentamientos armados aún continúan. Según cálculos preliminares, hoy en esta dirección nuestros soldados eliminaron a 58 ocupantes e hirieron a 25. Mientras tanto, las amenazas nucleares vuelven a volar desde el Kremlin. En respuesta a las sanciones más severas de Estados Unidos, Putin agita su petrel nuclear y realiza ejercicios. ¿Pero es realmente tan aterrador y efectivo ese mismo Burevestnik como lo pinta el dictador ruso y su propaganda cortesana? Los expertos dicen que ya se han acumulado muchas preguntas sobre la nueva Wunderwaffe del habitante del búnker. ¿Cuál es exactamente? Ahora lo contaremos. El Kremlin volvió a presumir de su superarma, otra más sin análogos para intimidar y hacer propaganda. No hay suficiente gasolina, las fábricas se incendian, la situación financiera del país es un completo desastre y aún así siguen intentando probar algún tipo de superarma, su siguiente Wunderwaffe. En esta ocasión sacaron a la luz el misil nuclear Burevestnik y lo hizo personalmente Putin. Contó que, según ellos, realizaron pruebas de este misil de crucero nuclear. Por supuesto, con éxito. Después de todo, es un producto único que nadie más en el mundo posee. Es más, recuerdo perfectamente cuando anunciamos que estábamos desarrollando tal arma. En ese entonces, incluso especialistas de muy alto nivel y categoría me decían que sí, que el objetivo era bueno y digno, pero irrealizable en un futuro cercano. Y ahora la prueba decisiva ha concluido. Las propias pruebas del Burevestnik supuestamente se realizaron el 21 de octubre, según informó Gerasimov. Los resultados debían infundir miedo. Durante el vuelo, los misiles completaron todas las maniobras verticales y horizontales prescritas. Y así demostraron una gran capacidad para sortear los sistemas antimisiles y de defensa aérea. ¿Cuántos miles de kilómetros? 14.000. ¿14.000 y estaban en el aire? Bueno, unas 15 horas. ¿Y esto no es el límite? No es el límite. Es evidente que de esta manera el país terrorista responde a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Y esto sonaría amenazante si no fuera por un matiz. Quienes deberían tener miedo son los propios rusos. El Burevestnik no es en absoluto un misil nuevo. Su desarrollo comenzó en Rusia ya en 2001. Sin embargo, fue Putin quien habló de él públicamente, solo en 2018. En ese entonces, él afirmaba que el alcance del Burevestnik no tenía límites y que la trayectoria de vuelo podía ser impredecible. Sería conveniente precisar cuáles son las consecuencias de su lanzamiento. No es casualidad. En Estados Unidos apodaron al Burevestnik como Chernóbil volador. Chernóbil volador. Un misil. Es peligrosa porque si el reactor se destruye, ya sea porque la derriben o porque sufra un accidente o una catástrofe, habrá contaminación. Una zona bastante grande. Y nadie en su sano juicio quiere eso. Por eso, los estadounidenses ya habían abandonado ese proyecto antiecológico. Al Kremlin no le interesan las consecuencias, por eso el desarrollo continuó y al final la catástrofe ocurrió. ¿Recuerdan? Hubo una explosión en Nionoxa. Una explosión nuclear o algo así, no está claro, no era exactamente nuclear, sino una explosión extraña después de la cual el nivel de radiación en Severodvinsk aumentó bruscamente. Dicen que se les explotó ese misil Burevestnik. Ese incidente ocurrió en 2019. Fue precisamente entonces cuando las pruebas terminaron en una catástrofe radioactiva. Murieron empleados de Rosatom y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, este está lejos de ser el primer caso, y ciertamente no será el último. Cuando las pruebas del misil nuclear no salieron en absoluto según lo planeado. De los casos más recientes, solo en septiembre del año pasado, otro de esos sin análogos, el Armat, explotó durante el lanzamiento en el silo.
Las imágenes satelitales registraron entonces graves daños en el complejo de lanzamiento en el lugar del silo, un enorme cráter. Volviendo al Burevestnik, hasta ese momento solo se conocían 13 pruebas del misil. De ellas, solo una se considera exitosa. En esa ocasión, el misil voló 35 kilómetros y el vuelo más largo del Burevestnik duró apenas 2 minutos. Eso fue precisamente cuando recorrió esos mismos 35 kilómetros. Al mismo tiempo, en el Kremlin, por supuesto, no dejaban de presumir de pruebas exitosas sin ninguna confirmación. Putin fue quien anunció el exitoso vuelo del Burevestnik, y en octubre del año 23. Todo esto, por supuesto, se acompañaba únicamente de palabras. E incluso si suponemos, no voy a entrar ahora en ningún detalle especial ni nada por el estilo, que lo lograron, incluso si suponemos que lo consiguieron en un solo ejemplar, bueno, en 2 tal vez lo logren, es algo así como el Oreshnik, que en realidad nadie ha visto todavía, ¿verdad? Entonces, incluso si lograron fabricar un solo misil de ese tipo, ¿de qué sirve? Trump reaccionó de inmediato al anuncio sobre los ejercicios del Burevestnik y no se mostró impresionado por la porra nuclear. Al contrario, recordó que hay un submarino nuclear frente a las costas rusas y pidió a Putin que se centrara en poner fin a la guerra que desató contra Ucrania en lugar de en las pruebas de misiles. No creo que lo que está diciendo Putin sea apropiado. Debe poner fin a la guerra, una guerra que se suponía que duraría una semana y que ahora se ha prolongado durante 4 años. Esto es lo que debería estar haciendo en lugar de probar misiles. Pero el Kremlin no tiene planes de detener los juegos nucleares. Al contrario, amenazan con que el misil pronto será adoptado por el ejército ruso. Putin ordenó que se preparara el misil para esto. Se espera que esto pueda ocurrir en 2 años, es decir, en 2027. ¿Pero hay algo en lo que apostar? Ahora pasemos a la dirección de Alexandrovskoye del frente. En esta zona, el agresor también intenta destruir, matar y mutilar. En la dirección de Alexandrivske, las unidades ucranianas detuvieron 11 ataques de los ocupantes en las zonas pobladas de la rama: Sosnovka, Novoegorovka, Arestopol, Pavlovka. Actualmente hay un enfrentamiento militar en curso. Rusia está lista para invadir los estados bálticos. De esto habla abiertamente incluso la prensa occidental. El Kremlin, en esencia, actúa según el guión de Ucrania 2022. Bajo el pretexto de luchar contra un nazismo inventado, Rusia, habiendo detectado las debilidades del flanco oriental de la OTAN, está a punto de invadir Letonia. Nuestros periodistas investigaron cuándo exactamente podría ocurrir esto. Los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los países pequeños, deben ser plenamente conscientes de con qué están jugando. Después de Ucrania, los países bálticos. Cuando a los rusos simplemente los expulsan al otro lado de la frontera, ¿entienden? Son cosas muy serias que afectan directamente la seguridad de nuestro país. Vladimir Putin representa una amenaza para la seguridad no solo de Ucrania, sino también de los estados independientes. Letonia negó oficialmente el permiso de sobrevuelo a un avión con Putin a bordo a través de su espacio aéreo. La decisión no es solo un gesto diplomático, es un recordatorio directo al Kremlin de que, para el mundo civilizado, Putin es objeto de una orden de arresto de la Corte de La Haya. Y a esto le siguió una nueva provocación del Kremlin. Aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania. Se desplegaron cazas de la OTAN para interceptarlos. Esto constituye una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania. Esto confirma una vez más la importancia de reforzar la preparación de las fuerzas europeas de defensa antiaérea. Antes de esto, los cazas rusos se encontraban sobre Estonia. Otros 2 aviones rusos aparecieron sobre la plataforma petrolera y de gas Petro-Baltic en el mar Báltico. Rusia intensificó las provocaciones contra los países de la OTAN en septiembre. El Kremlin utiliza sistemáticamente formas híbridas de agresión. Rusia produce en 3 meses tanta munición como todos los países de la OTAN juntos en un año. Prevemos que el complejo militar industrial ruso producirá 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles este año, Iskander. Y en tan solo 5 años, Rusia podría estar lista para entrar en guerra contra la OTAN. Para Putin, tomar Ucrania no es un objetivo, sino una etapa.
Sus planes incluyen revivir la influencia soviética, donde la independencia de los vecinos es solo un malentendido temporal. Aquí están esos países que se consideraban los más hostiles, donde, de hecho, en general hay muchos relocalizados. Putin obtuvo el 56,82% de los votos. En Estonia, el 75,22%. En Letonia, el 70,6%. Además de las provocaciones militares, los rusos llevan a cabo diversos ciberataques. Estonia planea aumentar el gasto militar hasta el 5,4% del PIB en los próximos 4 años. Y en este momento, Estonia ya está reforzando la frontera con nuestro país. Rusia puede inventar cientos de pretextos para una invasión. El Kremlin ya ha encontrado narrativas conocidas para los países bálticos con el fin de justificar su invasión. De hecho, en realidad se puede llamar en cierto sentido fascismo. Entonces, las autoridades están haciendo todo lo posible para una asimilación forzada, incluso de rusos étnicos y otros pueblos. Por eso, por supuesto, todo lo que está ocurriendo ahora en Letonia es una tragedia. De hecho, allí se encuentran los mismos criminales. Ellos declaran abiertamente la liberación de los pueblos hermanos, la concesión de derechos y libertades adicionales, así como el apoyo a los rusoparlantes. Ya hoy, en las narrativas de la propaganda del Kremlin, Narva suena como una ciudad donde los estonios oprimen activamente a los rusos. El idioma ruso no se enseña como tal, ni siquiera como optativa. Y por eso cambio de trabajo, me paso a un gimnasio ortodoxo donde se preservan el idioma y la cultura rusos. El Kremlin ya ha trazado planes para aumentar la producción militar y desplegar tropas adicionales a lo largo de sus fronteras. Así lo informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los funcionarios del Kremlin siguen aplicando a los países bálticos los mismos relatos que Rusia ha utilizado para justificar sus invasiones a las antiguas repúblicas soviéticas durante las últimas 3 décadas. El Kremlin sigue buscando pretextos. Un nuevo motivo podría ser el tren de pasajeros Moscú-Kaliningrado, que pasa por el territorio de Lituania. El Kremlin es perfectamente capaz de utilizarlo como pretexto para una invasión en nombre de salvar a los civiles. No hay sensación de alarma. Hay una expectativa de problemas. Quizás se organice una provocación en el corredor de Suwałki, en la frontera entre Lituania y Polonia. Este enclave es una verdadera trampa para Rusia. La ruta de suministro más corta para las tropas allí es terrestre, a través del territorio de Polonia, pasando por la ciudad de Suwałki. En Occidente se cree que, en caso de guerra, Rusia sin duda querrá abrirse paso en ese lugar. Un corredor para abastecer a la región de Kaliningrado. En la visión putinista del mundo, no solo los países bálticos y Ucrania deben someterse a Rusia, sino también parte de Polonia y Finlandia. Si Rusia realmente quiere conquistar los países bálticos, debe hacerlo muy rápido. El periodo de amenaza, que normalmente precede a la guerra, deberá reducirse al máximo para no revelar sus intenciones. Lituania, Letonia y Estonia están preocupadas por el aumento del gasto militar de Rusia. Por eso están elaborando un plan de evacuación para su 1.000.000 de habitantes en caso de una invasión rusa. Al mismo tiempo, creen firmemente que el artículo 5 de la OTAN funcionará. Esta conversación la venimos teniendo desde febrero de 2022 e incluso desde marzo de 2014, cuando Rusia atacó por primera vez a Ucrania y anexó Crimea. Estados Unidos ya no está dispuesto a defender a Europa, como digo, gratis. ¿Quieren que los europeos hagan su parte del trabajo? Pienso que esto es correcto. Por supuesto, no es fácil porque hay que minimizar las pérdidas. Por ejemplo, los fondos se destinan a educación, sanidad y seguridad social. Pero nosotros, como Estado de primera línea, comprendemos lo que está en juego. Y, volviendo al 5º artículo, a menudo se recuerda el Memorándum de Budapest. Tienen envidia de Ucrania y las garantías de la OTAN, pero hay una diferencia y es muy importante. Ucrania no es miembro de la alianza, y el hecho de que Rusia se oponga tan patéticamente a la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la recepción de la garantía del artículo 5. Para mí, esto es una prueba más. El 5º artículo funciona. El escenario de un ataque inesperado al flanco oriental de la alianza deja de ser una fantasía y se convierte en cuestión de tiempo y de la disposición de Occidente.
de responder. Letonia ha endurecido las normas migratorias. Aquellos rusos que no aprobaron el examen o no presentaron a tiempo los documentos para obtener el estatus de residente permanente de la Unión Europea en Letonia están obligados a abandonar el país. Además, a partir del 1 de noviembre, estará prohibido realizar servicios de transporte de pasajeros en autobuses no regulares desde Letonia hacia Rusia y Bielorrusia. En la frontera con Rusia comenzará la restauración de pantanos y turberas para crear una barrera natural contra las tropas en caso de agresión. Por ahora, la OTAN mantiene la confianza en que se podrá evitar un conflicto abierto con Rusia, al menos mientras el Kremlin esté ocupado con la guerra contra Ucrania. Sin embargo, la historia nos enseña que lo que ayer parecía imposible, hoy puede convertirse en realidad. Y ahora el análisis de la situación operativa en los frentes Sur-Slobozansky y de Limán, el ejército enemigo. Y aquí, fiel a su estilo, en la dirección Sur-Slobozansky, el enemigo asaltó las posiciones de nuestras unidades en las zonas de los asentamientos de Volchansk, Kamenka, así como en dirección a Balagovka. Las unidades ucranianas repelieron 7 ataques. 5 enfrentamientos militares siguen en curso. En dirección a Liman, soldados ucranianos detuvieron 5 ataques en las áreas de los asentamientos de Nadezhda, Novoselovka y Zarechnaya y Shandrigolovaya. 2 enfrentamientos militares siguen en curso. Y en general, Putin necesita más carne de cañón en el frente ante las colosales pérdidas que sufre su ejército. No duda ni un instante en engañar a reclutas rusos aún muy inexpertos para que vayan a la guerra. Lea más sobre este plan y sobre lo que los reclutas y sus familias deben tener en cuenta en primer lugar en nuestro artículo exclusivo. Gente, compatriotas, todos ellos podrían ahora caminar. Habla, actúa. Podrían haber tenido más hijos si las circunstancias lo hubieran permitido. En general, es posible decir que podrían haber aportado un verdadero y significativo beneficio, una contribución importante a sus conciudadanos. Más de 1 millón de bajas en el ejército ruso desde el año 22. Los cementerios están llenos. Las compensaciones por contrato se han reducido y los comandantes se roban el dinero destinado a los funerales. En los últimos 2 años, la cantidad de contratos firmados en la Federación Rusa ha caído a su mínimo histórico. Pokrovsk lleva ya 1 año siendo asaltado, pagando un precio enorme en pérdidas. ¿De dónde sacan a nuevas personas para la guerra de Putin? En Rusia se ha revelado un esquema de movilización encubierta. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha tomado medidas extremas. Envían a los jóvenes a morir. Nosotros firmamos el contrato el 5 de julio de 2025 bajo la presión psicológica del subteniente Dasha Dorsheva. Fue él quien nos intimidó, diciendo que si nos quedábamos como reclutas nos enviarían a Kursk. Y en Kursk, si envían a la gente a Kursk, bueno, a los reclutas, de cada 100% solo regresan el 70%. El 30% muere allí. El servicio militar obligatorio es una movilización encubierta. En Rusia, los reclutas son una fuerza que las autoridades envían a la llamada Operación Militar Especial. Hay personas de mi leva, mis amigos, que resultaron heridos, conmocionados o asesinados. Trabajaron con fragmentos azules. Continúan produciéndose casos de reclutas obligados a firmar contratos militares. Uno de ellos era Andrei Smirnov. 51ª Brigada Ferroviaria. Declaro que no quiero firmar un contrato militar. Si aparece un contrato firmado, lo aceptaré. Firmado bajo presión psicológica o física. O por medios fraudulentos. A su tarjeta bancaria le ingresaron 195,000 rublos. Resultó que ese era el primer pago por el contrato que, como se descubrió, fue tramitado a su nombre. El propio documento, afirma Smirnov, está escrito a mano y firmado por otra persona. Otros jóvenes no logran soportar la presión psicológica de los comandantes que los convencen. Aceptar ir a la guerra en lugar de regresar a casa con sus familias. Dijo que, al final, en casa nadie me va a esperar. Mis amigos desaparecerán. Mis padres, al contrario, me enviarán a trabajar. Nadie va a estar pendiente de mí ni a cuidarme.
que no le importo a nadie, que seguiré igual. Los golpean, los privan de sueño y de comunicación con sus seres queridos. En algunos casos, incluso dispararon con armas neumáticas a quienes no estaban de acuerdo. Firman contratos por los reclutas sin informarles. Ya formalmente, pues en calidad de militares contratados oficiales, los envían a la guerra. No lo digo sin fundamento. Recientemente este año hubo un gran escándalo en Chebarkul, que está cerca de la región de Chelyabinsk. En la región de Chelyabinsk hay una unidad militar conocida, donde la propia fiscalía, bajo la presión de las denuncias de los familiares, ocultó y reconoció que hubo falsificaciones por parte del mando para firmar contratos. La incorporación de reclutas permite liberar a los contratistas y mercenarios para nuevas ofensivas. Aún tienen 18 años, no tienen experiencia de combate, ni siquiera tienen experiencia de vida. ¿En qué pueden ayudar al frente? En las unidades militares rusas existe un plan no oficial para reclutar contratistas entre los reclutas. Nosotros tenemos testimonios de cómo metían a las personas en secadoras calientes y las mantenían allí durante mucho tiempo, hasta que aceptaban firmar el contrato. Personas de Kuzbás me contaron que un recluta logró resistir esa presión y consiguió no firmar el contrato. ¿Pero a qué precio? Le rompieron la cabeza del fémur y lo licenciaron anticipadamente del ejército. Es decir, no firmó el contrato pero quedó discapacitado. Y sin embargo, la gente considera este caso como un éxito. Así son nuestros logros. La madre de otro soldado ruso del servicio militar obligatorio contó que su hijo firmó un contrato para el servicio militar. Después de haber sido presionado, él me explica, dice, mamá, yo mismo no entendí cómo. ¿Así sucedió? Nunca tuve el deseo de firmar un contrato. Cuando presentó un informe para rechazar el contrato, no se lo aceptaron y le dijeron que la firma del contrato había sido voluntaria. En la región de Primori, por negarse a firmar el contrato, a los reclutas les envían a otros soldados para que los castiguen colectivamente. A un soldado que cumplía el servicio militar obligatorio lo obligaron a firmar el contrato mediante coacción y depresión moral y psicológica. El chico no quiere ir, lo enviarán a la operación militar especial. El chico tiene solo 18 años y firmó de manera involuntaria. Esa coacción fue en contra de su voluntad. Él no tenía intención ni quería firmar ese contrato. Le dijeron, no tienes opción. De todas formas lo vas a firmar. La madre no sabía que se habían llevado a su hijo a la guerra. Él pensaba que estaría en una unidad de guardia, pero terminó en Mariupol. No sabemos dónde está nuestro hijo ahora. Por el momento tenemos mensajes, capturas de pantalla con él, grabaciones de audio, videos, conversaciones donde él confirma que firmó el contrato legal bajo una fuerte presión, sintiéndose obligado y en contra de su propia voluntad. Actualmente, el reclutamiento para el ejército ruso se lleva a cabo en la Crimea anexionada. Ustedes se convierten en parte de la formación de defensores de nuestra patria. A los reclutas, tanto de Rusia como de los territorios ocupados, ya en los primeros meses de servicio se les obliga a firmar un contrato militar para que exista la posibilidad legal de enviarlos a la guerra. Además de esto, las fuerzas de seguridad utilizan a los soldados reclutas en batallones para derribar drones. Hermano, bueno, por ejemplo, nosotros estamos en el servicio obligatorio, sirvo, sí, en resumen, en Yalta, los chicos reclutas, sí, creo que 200 cuerpos y 16 personas. 300 cuerpos, simplemente reclutas. Llegaron los drones y aquí también suelen volar bastante seguido. Y fíjate, los chicos derriban drones, sí, y ni siquiera les pagan nada, imagínate. Aunque decían que supuestamente si derribabas drones te iban a pagar bien. La cantidad de reclutas de ayer que se convierten en contratistas y son enviados a la guerra, según los defensores de derechos humanos, está clasificada. Aproximadamente 300.000 al año. Se llama a las personas al servicio militar obligatorio, pero incluso si un tercio firma el contrato, esos serían 100.000 nuevos contratos. Es una especie de reclutamiento forzoso que ocurre constantemente. El Ministerio de Defensa de Rusia, para cumplir la orden de Putin, tapa los huecos en el frente con chicos de 18 años. Pero nadie puede ayudarlos a evitar esto. Después de todo, Putin ni siquiera intenta detener la sangrienta masacre. Bueno, ahora discutamos la situación operativa en las direcciones de Slaviansk y Konstantinovka. La situación aquí también está al límite.
En la dirección de Slaviansk, nuestros defensores repelieron con éxito 10 intentos de los ocupantes de avanzar en las zonas de Yampol, Serebrianka, Seversk y Viemka. Otros 2 enfrentamientos continúan hasta ahora. En la dirección de Konstantinovka, los ocupantes asaltaron hoy las posiciones de nuestros defensores 11 veces cerca de Sherbinovka, Rusiny Yar, Katerinovka y Sofievka. Las fuerzas de defensa repelieron todos los ataques enemigos. El Kremlin crea una imagen bonita del regreso de los prisioneros de guerra rusos desde Ucrania, pero probablemente ahí se acaba todo, porque de hecho a los prisioneros de guerra rusos después del intercambio los devuelven inmediatamente al frente. ¿Por qué los comandantes militares de Putin no les dan a sus prisioneros movilizados el derecho de quedarse en la retaguardia? ¿Cuál es el motivo de que los envíen de inmediato de nuevo a morir a Ucrania? ¿Ahora lo entenderán todo? Banderas rusas, rostros satisfechos y ropa pulcra. Así es como el Kremlin muestra el regreso de los prisioneros de guerra rusos a su patria. Por dentro, me embargan sentimientos muy agradables y cálidos al pensar que volveré a ver a mi familia, parientes, hijos y seres queridos. ¿Pero lo verá? Al fin y al cabo, la felicidad no duró mucho. ¿Has estado en casa desde que regresaste? No. ¿Saben tus padres que estás secuestrado por segunda vez? Sí, ellos lo saben. ¿Dónde? Escribí una carta. ¿Cómo fue que no llegué a casa y terminé de nuevo en cautiverio? Me enviaron de vuelta a la guerra, inmediatamente. Pero antes de enviar a los prisioneros de guerra de vuelta a la muerte, pueden ser torturados durante otras 2 horas con interrogatorios mediante polígrafo en unidades del FSB. Es sorprendente que duren tan poco, porque quiero recordar que el régimen actual de Putin es el sucesor del régimen de Stalin. Y lo curioso es que el tiempo pasado en cautiverio no se cuenta como parte del contrato. Interesante táctica del Kremlin, ¿verdad? A Putin siempre le falta carne de cañón. Por eso todos los que puedan mantenerse en pie y participar en los asaltos de carne, participarán en los asaltos de carne. Y en consecuencia, es natural que para Putin, por supuesto, todos los intercambiados volverán al frente. Y no piensan dejarlos ir a ningún lado, porque ya son esos esclavos que el régimen se ha adjudicado como tales. Y por supuesto, en Rusia no se ofrece descanso, visitas a familiares ni, Dios no lo quiera, rehabilitación. Después de todo, no cumpliste con tu deber hasta el final. Imaginar, por un instante vuelven a casa tras su cautiverio en Ucrania y cuentan lo que está sucediendo en el frente y lo que les ocurrió durante su cautiverio en Ucrania. Cómo vivían en realidad, comían, paseaban, veían la televisión, leían libros, hacían lo que les gustaba. ¿Y qué dirán sobre los ucranianos después de escuchar sus historias? ¿Acaso se les puede dejar hablar con la gente? No se puede, hay que matarlos de inmediato. Además, cada persona que va a la llamada Operación Militar Especial tiene una elección. Es precisamente a cada uno de ellos a quien se le dan instrucciones sobre cómo actuar para evitar ser capturado. Al principio pensé que era una broma, algo así como una broma militar. Pero de hecho, en resumen, Gray, esto no es ninguna broma. Estas son algunas de las diferentes formas en que, en teoría, debería suicidarme si alguna vez corro el riesgo real de ser capturado por alguien. A. En principio, Rusia también crea las condiciones más cómodas para sus militares y les proporciona todo lo que necesitan. Pero al parecer, el agua no estaba incluida en esta lista. Bebemos lo mejor que podemos y luego ya veremos. Al parecer, a Putin no le preocupa demasiado el regreso de sus ciudadanos. Putin no los considera personas. Para él son carne de cañón. Y si tienen agua o no la tienen, da igual. Bueno, si no hay agua, de verdad beberán de los charcos. Pero lo principal es que vayan y mueran por el Führer. Putin sí, realmente piensa que hay mucha gente. Y la reserva de movilización en Rusia realmente es grande. Él cree que con su aparato policial, el FSB, la policía y demás, es suficiente para arrastrar a cualquiera a la guerra, a quien sea cuando los necesiten. Y por eso no siente lástima por nadie en absoluto. Pero también hay quienes, sin embargo, regresan a casa después de la guerra. Al parecer, tuvieron suerte de no caer prisioneros y de no envenenarse con el agua cristalina de la tierra.
Los soldados contratados pueden tener este mismo plazo y al finalizar el contrato pueden regresar. Pero está claro que si una persona había estado en prisión antes de la guerra, su cerebro ya no era muy inteligente. Y entonces luchó y perdió completamente la cabeza, así que no hay nada sorprendente en esto. Recordemos que Pudel no considera a nadie como personas, por lo que no hay que preocuparse por ellos y no reciben ninguna ayuda psicológica. Al principio prometen regresar y además no con las manos vacías. Regresaremos con la victoria. Pero en la situación de luchar a muerte en el frente por los sueños de Putin, ya sería bueno simplemente regresar. Pero ni siquiera eso, lamentablemente, está previsto en la propia Rusia. Eso es todo por hoy, pero muy pronto Front News presentará material nuevo y exclusivo de nuestros periodistas desde los puntos más conflictivos de la guerra, obtenido para que ustedes conozcan la verdad. Este era Sergei Malnev con ustedes. Cuídate, tus seres queridos